Cordial saludo, licenciada Julia Robinson Aguirre, de parte del estudiante Leonela Banchen Valero, de la Universidad Bolivariana del Ecuador, de la carrera didáctica de la Escuela de Multigrado. Les voy a presentar mi trabajo final con el tema microplanificación simultánea para la Escuela de Multigrado. El objetivo es promover el desarrollo en los alumnos con variedad de actividades simultáneas para una escuela de multigrado dirigida a lo que es el subnivel básica elemental, que sería segundo, tercero y cuarto de básica. Aquí debemos considerar los principios de diversidad, heterogeneidad, flexibilidad y contextualización curricular. ¿Cuál es la introducción? En una escuela de multigrado es una práctica común en muchas escuelas rurales y comunidades pequeñas, donde los recursos son limitados y la cantidad de estudiantes no justifican la creación de las aulas separadas para cada nivel. Este enfoque permite que estudiantes de diferentes grados compartan el mismo espacio de aprendizaje, lo que presenta tanto desafíos como oportunidades únicas para la enseñanza. En este contexto es esencial diseñar una planificación que no solo atienda a las necesidades académicas de cada grado, sino que también fomentar la interacción y colaboración entre estudiantes de diferentes niveles. Para lograr la planificación debe ser flexible, adaptativa y contextualizada. Y debemos de aprovechar la mezcla de edades y niveles. Educativa es mundo de colores, el eje temático es el yo y la identidad, es el periodo lectivo es el tercer trimestre, el subnivel es básica elemental, el número de estudiantes son 27, son 11 hombres y 16 mujeres, la fecha de inicio es el martes 29 de abril. Eh, Lo que es la jornada es la matutina, la asignatura es lengua y literatura, el tiempo es 80 minutos y la fecha de finalización es el mismo martes 29 de abril. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas de lengua y literatura? Como objetivo general de la clase tenemos que es el leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión según el propósito de lectura. ¿Cuál es el objetivo específico de lenguaje y literatura? Es implementar estrategias cognitivas diferenciadas según el tipo de texto y el propósito de lectura, potenciando la comprensión profunda y la consolidación de la información. Técnicas metacognitivas para monitorear y regular la comprensión del texto antes, durante y después de la lectura. En lo que es el plan simultáneo tenemos lo que es la destrezas con criterio de desempeño, criterio de evaluación, indicadores de evaluación. Como hemos cogido básica elemental, sería segundo, tercero y cuarto. En segundo tenemos lo que es la interpretación, interpretar información no explícita en un texto a partir de inferencias, espacios temporales, referenciales y de causa-efecto, fortaleciendo la comprensión lectora a nivel literal de la inferencia. La misma destreza. En cuarto tenemos la destreza de comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias, espacios temporales, referenciales y de causa-efecto, potenciando la imaginación y la creatividad de cada uno de los estudiantes. En el criterio de evaluación, en lo que es en segundo, tenemos el CLL 2.25 que es comprender contenidos implícitos y explícitos y emiten criterios, opiniones y juicios de valor sobre textos literarios y no literarios mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. Eh, el criterio de evaluación tanto en segundo, tercero y cuarto es el mismo. Los indicadores de evaluación, en lo que es en segundo tenemos analizar los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias de espacios temporales y amplia la comprensión de un texto mediante la identificación de los significados de las palabras utilizando estrategias. En tercero, ya hay otro indicador porque basándose en los años van cambiando los factores. Tenemos interpretar los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias referenciales de un texto mediante la identificación de los significados, estrategias de derivación. En cuarto tenemos lo que es comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias referenciales de causa y efecto y amplia la comprensión de un texto mediante la identificación de los significados de las palabras utilizando una estrategia mediante se pueda mejorar.
En este cuadro vemos los recursos que vamos a utilizar. En segundo, tercero y cuarto. En segundo tenemos lo que es la computadora, la presentación digital, imágenes, títeres, teatrín, internet. Tercero, se le agregan lo que son recursos digitales, el papelote, fichas de palabras, cajas mágicas de palabras, imágenes. En cuarto, vamos a utilizar también los recursos digitales, el papelote, la caja mágica. Agregamos lo que es la cartulina, los marcadores. Instrumento de evaluación, vamos a tener tanto en segundo y tercero lo mismo, los mismos instrumentos. En lo que es la técnica, la observación directa, y en instrumento, la lista de cotejo vamos a tener tanto en segundo y en tercero. En cuarto ya varía un poco lo que es el instrumento porque sería un diario de trabajo. Vamos a tener la fase uno que viene a ser la experiencia. El tiempo es de 10 minutos y vamos a utilizar las estrategias metodológicas del ERCA, en el cual que lo primero vamos a hacer es el saludo de bienvenida, luego la actividad inicial que es la lectura de Caperucita Roja. El objetivo es introducir a estudiantes al tema de la clase de una manera interactiva y visual. Los materiales o los recursos son audiovisuales. Vamos a mostrarles un video en YouTube y luego vamos a desarrollar la actividad. En la fase 2 es reflexionar. El tiempo es de 20 minutos. En segundo vamos a tener que es el diario de la reflexión, el tema a seguir. ¿Cuál es el objetivo? Es reflexionar con atención en cómo leemos y en los métodos que usamos para que los estudiantes puedan comprender lo que leemos. Los materiales que vamos a usar son cuadernos del diario y lápices de colores. ¿Cómo la vamos a desarrollar la actividad? El docente debe de orientar a los estudiantes a realizar un dibujo en su cuaderno que represente lo que comprendió del texto y que lo expresen utilizando en su propio lenguaje. En tercero, el objetivo es de resumir los contenidos leídos y reflexionar sobre el nivel de comprensión alcanzado. Los materiales, el cuaderno y el lápiz. La actividad es que los estudiantes puedan redactar o hagan un resumen del texto que leímos. Luego los invitamos a que puedan revisar su trabajo y considerar lo que es los aspectos con exactitud, la claridad y la pertinencia de cada información incluida. Cuarto, tenemos la discusión en grupo. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar el diálogo entre los estudiantes y el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. La actividad es organizar equipos pequeños para que los estudiantes conversen sobre sus ideas y opiniones respecto al tema que se habló. Y se pueden abordar preguntas como ¿qué conocimientos obtuvimos del texto? En la fase 3 que es la contextualización, y el tiempo es también de 20 minutos, en segundo vamos a hacer la creación de mapas mentales. ¿Qué queremos obtener? Que puedan ellos estructurar y conectar las ideas principales del contenido leído. El material es un papel grande, marcadores de colores. ¿Cómo voy a desarrollar o cómo se va a desarrollar la actividad? Es que luego de que se termine la lectura, el estudiante desarrolla un mapa donde pueda sintetizar las ideas centrales y los elementos significativos. Ellos pueden utilizar lo que son códigos cromáticos y diferentes categorías de información como eventos o nociones fundamentales. En tercero, tenemos una pequeña discusión en grupo. ¿Qué queremos obtener con esta discusión? Es que los estudiantes puedan entender el contenido del texto y sobre todo tener técnicas utilizadas para entenderlo. ¿Cuáles son los materiales? Vamos a utilizar preguntas que vamos a hacer, que van a ser guiadas mediante el texto leído. ¿Cómo voy a desarrollar esta actividad o cómo se tiene que desarrollar? Se deben de agrupar a los estudiantes en un círculo donde ellos puedan expresar sus emociones respecto al texto. Y los docentes lo que debemos de hacer es plantear preguntas como ¿qué parte del texto te resultó más complicada para comprender y cómo lograste superar estas dificultades y qué información nueva aprendiste de este texto? En cuarto, vamos a hacer lo que es la creación de glosarios personales
¿Cuál es el objetivo? Ampliar el conocimiento y la comprensión léxica utilizando el texto. El material que vamos a utilizar es el cuaderno, lápiz y hojas de colores. La actividad es que los estudiantes elaboren un glosario individual que contenga un vocabulario especializado o términos desconocidos encontrados en el texto. Aquí en la fase 4, que viene a ser cómo lo aplicamos, tenemos una oración de 20 minutos. Vamos a hacer en segundo un juego de roles simples. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la comprensión a través de la representación. Los materiales, disfraces sencillos o accesorios pequeños, como sombreros, pañuelos, etcétera. ¿Cómo voy a desarrollar esta actividad? Los estudiantes deben de agruparse en equipos que representen una escena del texto que acaben de leer, actuando como los personajes ilustrados en una acción clave. Después de la dramatización, el maestro debe de conversar, hacer una conversación grupal donde los estudiantes reflexionen sobre lo que hicieron y cómo lo actuaron y si les ayudó a entender mejor lo sucedido en el texto. Esto que nos ayudará a que ellos se animen y puedan recordar detalles importantes y qué parte del texto les resultó más claro gracias al juego de roles. En tercero vamos a tener la actividad del diario de lectura creativo. El objetivo es fomentar la escritura reflexiva y la comprensión crítica de la lectura a través de la expresión personal. Los materiales son cuadernos, lápices de colores, pegatinas, tijeras, pegamento. ¿Cómo voy a desarrollar esta actividad? Los estudiantes deben crear un diario de lectura y después de leer un libro o el cuento deben escribir una pequeña reseña donde escriban lo que más les gustó y lo que aprendieron y los personajes que más le llamaron la atención de la lectura. En cada entrada también incluyen las estrategias de lectura que utilizan para entender mejor el texto. Y después deben de compartir su diario con los compañeros y hablan sobre su experiencia de la lectura. En cuarto, tenemos la actividad de creación de un cartel digital interactivo. El objetivo es sintetizar la información y presentar de manera visual y creativa. Los materiales es una computadora o una tableta, programas de diseño como PowerPoint, Canva o herramientas similares, imágenes o videos. ¿Cómo vamos a desarrollar esta actividad? Los estudiantes deben de utilizar esta herramienta digital para poder crear un cartel interactivo, pero deben de ser guiados por su docente. Los estudiantes también deben incluir una breve reflexión personal sobre lo que más les impactó o aprendieron. Durante esta actividad, debemos hacer que los estudiantes puedan aprender de una manera fácil y sencilla cómo se trabaja con herramientas digitales. Y se explica el proceso de la creación y la información que eligieron para destacar. Tenemos la actividad de cierre que dura 10 minutos. En la actividad vamos a hacer un mural en conjunto de lectura. ¿Cuál es el objetivo? Visualizar y compartir los aprendizajes claves de manera colaborativa. ¿Cuáles son los materiales? Papel grande o cartulina, lápices de colores, marcadores, pegatinas, tijeras y pegamento. ¿Cómo vamos a desarrollar? Los estudiantes deben ser independientemente de cualquier nivel, deben participar en la creación del mural en el aula y deberán dibujar, escribir resúmenes cortos y citar fragmentos importantes del texto leído y plasmar sus reflexiones, por ejemplo, dibujos que representen escenas o los personajes claves. En resúmenes deben describir parte del texto que más les llamó la atención. Y en la reflexión personal, expresar lo que aprendieron del texto leído. De esta manera, los estudiantes de diferentes niveles trabajan juntos y comparten sus aprendizajes de forma creativa. Luego aquí se ve lo que son las estrategias para estudiantes con necesidades especiales. Tenemos un niño autista del grado 2, tercer año. Lo que vamos a hacer son adaptaciones visuales, lo que es implementar tecnologías de asistencia, lectura guiada, uso de pictogramas, segmento del texto, estrategias cognitivas y técnicas de subrayado y anotación, y organizaciones gráficos. Esto se va a utilizar en lo que son las estrategias para estudiantes con necesidades especiales. Luego tenemos lo que es la autoevaluación y la reflexión. Eh, para terminar, debemos de decir que los estudiantes deben de reflexionar sobre la comprensión del texto y que evalúen las estrategias de lectura
utilizaron y pueden responder preguntas como ¿qué estrategias utilicé y cómo me ayudaron? ¿Qué parte del texto fue el más difícil y por qué? En lo que es la metacognición guiada, debemos de proporcionar a los estudiantes preguntas metacognitivas antes, durante y después de la lectura. ¿Cómo? Antes de leer, ¿qué sé sobre este tema? Durante de la lectura,